¿Qué tan amplio es el concepto bíblico de adoración? ¿Y qué tan precisa es la percepción que usted tiene de esta? La adoración es a la vida cristiana como el timón al barco, como el motor al carro. Es el centro, el elemento más esencial. La adoración no puede aislarse o quedar relegada a un lugar solamente, a un momento o a un segmento de nuestras vidas. No podemos agradecer y alabar a Dios verbalmente mientras existimos con vidas llenas de egoísmo y carnalidad. Esta clase de esfuerzo para adorar es una perversión. Los actos de adoración auténticos deben ser producto del desbordamiento de una vida de adoración. Acompáñanos en la clase de hoy cuando estaremos hablando sobre la adoración como un estilo de vida. La adoración entonces como un estilo de vida. Entre las primeras cosas que dice MacArthur en este capítulo es lo siguiente. Cuando hablamos de adoración, nos referimos a algo que nosotros le damos a Dios. Ese eh, el sentido de la adoración, dar a Dios algo. Sin embargo, ¿por qué él empieza con esta aclaración? Eh, Porque luego dice, el cristianismo moderno, en cambio, parece estar comprometido con la idea de que Dios debería darnos a nosotros. Esa es la idea del cristianismo moderno. Por eso que usted va a la iglesia y usted escucha alguna vez a una persona decir, de que viera que hoy no recibí nada. Y dicen inclusive que el servicio o el culto o la liturgia no estuvo buena, por decirlo así, una forma que he escuchado. El culto hoy no estuvo bueno. Ah, sí, eso, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque hoy no recibí nada. He escuchado personas que dicen, no, hoy el culto no estuvo bueno. ¿Por qué? Porque hoy no se derramó el Espíritu Santo. Interesante, ¿cómo no se derrama el Espíritu Santo? Se supone que si ahí estaban todos los creyentes reunidos, el Espíritu Santo que habita en todos los creyentes, ahí estaría obviamente de manera eh, indudable. También he escuchado personas que dicen que no, hoy no me gustó el culto porque hoy no recibí nada especial de parte de Dios. Eh, y esto haciendo referencia muchas veces a que hoy no recibí una palabra de Dios. Y como hoy no recibí ninguna palabra especial de parte de Dios a mi vida, entonces el culto hoy no estuvo bueno. Olvidando que de repente, no que de repente, sino que toda exposición de la palabra edifica a la iglesia en general. O sea, no, olvídese eso de que hay un día en que la palabra le edifica a uno y el otro domingo la palabra le edifica a otro y como que se va turnando esa, esa, esa palabra edificadora, por decirlo así, en cada hermano de la iglesia. El domingo pasado le tocó a Sasso, este domingo le toca a Yadel, el otro domingo me toca a mí, y así. No, no, no. La palabra de Dios edifica a todos, a todos. Ahora, que los hermanos no sientan edificación en la palabra, exhortación, consolación, eh, es a veces porque la persona está buscando algo específico que realmente no es lo que el Señor ha mandado que se busque. Hay gente que está buscando cosas que no va a encontrar. Entonces, si somos honestos y creemos en la palabra de Dios es suficiente para todos. Quiere decir que en el momento que yo llego al culto y escucho la palabra me habla a mí, la palabra le va a hablar a Sasso, a Ceci, a Yader, a Caroline, a Jonathan, a todos nos va a hablar, a todos. Yo no creo que la palabra no tenga ese poder ni esa autoridad como para que por cultos edifique a unos y a otros no. Ahora, puede que edifique a uno en algo y console a otro en otra parte y exhorte a algo en otra parte. Digamos, en este caso, una advertencia contra el pecado puede consolar a una persona que estuvo en ese pecado, también al mismo tiempo puede exhortar a una persona que está cometiendo ese pecado y llevarlo a arrepentimiento, como también puede advertir a una persona que está siendo tentada por cierto pecado. Ahí tendremos aplicaciones diferentes. ¿Me explico?
pero siempre va a tener que ver con todos, con todos. Ahora, si usted ha experimentado esto, entonces tenga cuidado porque algo está mal allí. Pero vamos a ver eso mucho en los cultos y en la iglesia moderna. Vamos a ver mucho eso de que no, que hoy el culto no me gustó porque hoy no recibí palabra especial para mí. Que una persona dijo sí, que no me, el culto sí está bueno, pero no sentí el fuego. Y hay todos los casos que ya puse anteriormente al inicio. ¿Qué quiero decir con eso? Eso entra en este pensamiento moderno de que uno va a la iglesia a recibir algo y no a dar, no a ofrecer, no a ofrecer, sino a recibir. Eso se da mucho para los que van entrando, igual lo reitero, eh, porque este punto es importante que a partir de allí iniciemos. Entonces, el cristianismo moderno parece estar comprometido con la idea de que Dios debería darnos a nosotros. Y todos los cultos va a ser esa temática, todos los cultos va a ser esa temática. Los cantos que me gustan, si no cantan los cantos que me gustan, no canto, porque eso no me gusta, o sea que ahí estoy pensando en mí, no en Dios. Eh, no que predicaron Nuevo Testamento, a mí me gusta que prediquen el Antiguo Testamento. Eh, no que predicaron Antiguo y me gusta el Nuevo. No que no me gusta que prediquen Apocalipsis porque ese libro me da miedo. Y así viven en una especie de compláceme, compláceme. Pero el culto de adoración, o mejor dicho, la adoración, no tiene que ver con algo que Dios nos da a nosotros, sino con algo que nosotros damos a Dios. Y partiendo de allí, vamos rompiendo todos esos esquemas de adoración falsa que nosotros estamos acostumbrados a ver, a tratar, inclusive a pensar. Ya no se trata de nosotros. Y claro, tal vez cuando usted escuche eso, usted dirá, hay una canción que dice, se trata de ti, no se trata de nosotros, y así van a ver. Yo he escuchado muchas iglesias decir esta frase, que no se trata de Dios, que no se trata de nosotros, pero aún así, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. ¿Por qué? Porque aunque se diga, a veces no se hace, ni se piensa, ni se vive de esa manera. Hay gente que dice, sí, no, que el culto se trata de Dios, pero todo lo que hacen es tratándose del hombre. Entonces no solamente hay que decirlo, sino que hay que llevarlo a cabo, entenderlo y llevarlo a cabo. O sea, se trata de Dios. Entonces, cuando usted piense algo como esto, usted sabe que se está tratando de usted, no de Dios. Si usted piensa, no, que hoy el culto no me edificó, entonces se trata de usted y no de Dios. Si usted piensa, no, que hoy la música no me gustó, se trata de usted y no de Dios. Si usted dice, no, que la palabra hoy no me habló, se trata de usted y no de Dios, porque si se trata de Dios, siempre está hablando a través de su palabra a todo su pueblo y usted recibirá edificación. Si usted dice, no, que hoy sentí el culto frío, usted es el que está frío, ¿ya? Usted es el que está frío, no el culto. Si usted dice, no, que hoy faltó fuego, es que usted fue apagado. Entonces, tengamos en mente eso. Se trata de Dios, pero no solamente de decirlo, sino de hacerlo. Recordemos, en el culto no se complace al hombre, se complace a Dios, o al menos debería ser así. Entonces, el cristianismo, repito de nuevo, el cristianismo moderno, en cambio, parece estar comprometido con la idea de que Dios debería darnos a nosotros. El asunto aquí es que no está, el problema no está en esa frase, sino en entender que Dios nos da en abundancia, porque como ya hemos hablado de que te levantas un día más, ya Dios te está dando. Ya, el hecho de que hay gente que hoy no, ya leí un batería argentino esta semana que murió, que decía que pensaba que no iba a llegar a su cumpleaños. Él decía que no iba a llegar, él decía que él creía que no iba a llegar y sin embargo llegó y celebró que llegó. Y ¿sabe qué pasó? Murió después. O sea, es así. Primero pensó que no llegaba, luego llegó y celebró y luego murió. Imagínense, así es, así es. O sea que ya al llegar a su cumpleaños ya él sabía ya que eso era una gracia, sin ser cristiano. Aún así celebró y tal vez con esperanza dijo, bueno, ahora que llega mi cumpleaños, vivo con esperanza y vamos a seguir el tratamiento y adelante y pum, murió al día siguiente. Entonces nos damos cuenta que Dios nos está dando y nos está dando en abundancia todos los días. No. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos dé a nuestra manera, según nuestros caprichos.
Entonces, eso no es adoración, ¿ya? Dice, de hecho Dios nos da en abundancia, pero necesitamos entender que el equilibrio de esa verdad, que es que fuimos creados para dar honor y adoración a Dios. Ese deseo apasionado y desinteresado de dar a Dios es la esencia y el corazón de la adoración. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Es ese deseo desinteresado de dar a Dios. Ya, primero empieza, entonces dice, con el ofrecimiento de nosotros mismos, dice MacArthur, eh, luego, entonces, con nuestras actitudes y por último, con nuestras posesiones, ya que la adoración es un estilo de vida, por lo tanto, involucra todas las áreas. O sea, involucra nuestras relaciones, nuestras vidas, involucra lo que tenemos, todo, todo involucra la adoración, porque todo es parte de lo que nosotros vivimos y lo que somos y lo que hacemos. Y todo esto tiene que reflejar adoración a Dios. Bien, entonces vamos a ver adoración en tres dimensiones, que son tres categorías en que la adoración debe darse, no una sin la otra. Estas tres categorías siempre deben darse porque de hecho la tercera es la suma de las dos que van a producir olor fragante a Dios. Si no suman las dos, no se puede dar la tercera. Entonces, la adoración en tres dimensiones no quiere decir que puedes hacer una de las, o darle en una de las tres dimensiones y ahorrarte dos, o dos de tres, sino que tiene que ser tres de tres. O sea, la adoración debe darse en esas tres dimensiones en la vida del creyente. Y vamos a ver la primera categoría es la dimensión externa. Entonces aquí vamos a leer unos pasajes. La adoración debe reflejarse en cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Esa es la primera categoría que vamos a ver, dimensión externa, cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Hay gente que dice que es muy adoradora y que ora mucho y esto, pero cuando lo ves comportándose con su hermano, no ves el reflejo de esto, no lo ves. Lo que ves es una persona egoísta, intolerante, una persona que no demuestra el amor, una persona que no demuestra a Cristo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el apóstol. Voy a ir un momentito aquí a Romanos, a compartir aquí pantalla Romanos, vámonos a Romanos 14. Voy a compartirlo acá para que veamos todo acá. Romanos 14, vamos a salir de aquí. Ahí está que está en Colosenses, porque como estamos exponiendo Colosenses, siempre que abre ahí va a estar en Colosenses. Romanos entonces, capítulo 14. A Romanos 14, vamos a leer, a ver, vamos a ver. Ok. Bien, Romanos 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Por consiguiente, ya no juzguemos los unos a los otros, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ahora, esto no habla de no juzgar en el sentido ese de la gente, ay, no juzgues a tu hermano, no juzgues al otro, que no juzgues, que solo Dios juzga, no. Esto está hablando de otras cosas. Esto está hablando mira, vamos a leer de acá para que vean. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el otro que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Ya? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga un día superior a otro, otro juzga todos los días iguales, cada uno está plenamente convencido según su propio sentir. Entonces, ahí va usted viendo que no se trata de juzgar de que no le digas nada, ¿no? Sino de que en cosas que son cosas tontas, no estés evaluando la espiritualidad. Ya, por ejemplo, aquí podemos un cristiano que no come puerco,
criticando a otro que come puerco, lo está juzgando por una cosa que no viene al caso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Un cristiano que se corta, una muchacha que se corta el cabello con otra que no se lo corta porque no le da la gana, jugando a la otra, son cosas inútiles, futiles, ¿no? Que no valen la pena. Entonces, a eso Pablo lo que está diciendo es que eso en vez de alentar y ayudar a que crezca y se edifique su iglesia, lo que hace es que es piedra de tropiezo. Entonces, ahí es donde dice, por lo siguiente, ya no juzguemos, no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Ya? Entonces aquí dice, yo sé y estoy convencido del Señor que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y bueno, ahí viene esto, pero míralo aquí, dice, pero si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Vean esto, hermano, vean esto. Si por causa de la comida, o sea, por estar peleando eso, acuérdense que aquí están hablando, discutiendo gentiles y judíos, y Pablo le escribe a ambos en la iglesia de Roma. Dice, si por causa de la comida tu hermano se entristece, si tú lo haces entristecer, entonces ya no andas conforme al amor. ¿Ya? Y mira lo que dice aquí, no destruyas con tu comida, tremendo esto, a aquel porque quien Cristo murió. Qué tremendo. Entonces mira lo que dice aquí, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahora notemos esto, que tiene que ver eso con lo que estamos hablando de la adoración. Lo siguiente, vean ahora, eso es para que usted entienda el contexto. Ahora vamos a ver lo que dice el pasaje, para que usted vea el contexto y a lo que estamos hablando de la adoración. ¿Dónde está la adoración aquí? Está aquí. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, ¿de qué manera? El contexto que nos dijo, no poniendo tropiezo ni siendo estorbo para el hermano. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Ahora, notemos qué palabra se usa aquí en sirve. En sirve. Vean la palabra que voy a mostrarle aquí en sirve. Vamos a ponerlo aquí. En sirve. Mire la palabra que aparece aquí en sirve. Ujú. Mire esto. Ujú. Imagínate. De esta manera, el que es esclavo, vean, de Dios, que esta es la palabra que hemos visto, duleu, que viene de dulos, esclavo, ve, un esclavo, de esa manera entonces sirve a Dios y sirve a los hombres, ¿ya? Entonces, aquí vemos la palabra también aceptable. ¿Qué significa aceptable? Acuérdense, vamos me fui, no estoy, ajá, aquí estamos. Porque si de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Acuérdense cada vez que yo decía que les he dicho a ustedes que aparece la palabra aceptable. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que cuando aparece la palabra aceptable, aceptable, agradable, siempre que usted vaya a la palabra aceptable, agradable, olor grato, esos tres son palabras que se usan en la adoración. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En otras palabras, Pablo está diciendo aquí lo siguiente. Está diciendo, el hermano dice que no pone tropiezo al otro, ni pone obstáculo al otro, que no lo juzga por cosas inútiles, ni lo anda estorbando, ese hermano entonces es un adorador de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo allí. Y hay una advertencia, mira esto. Así que procuremos, dice, lo que contribuye. Aquí viene la adoración entonces. Tenemos la adoración es el que sirve de esa manera. ¿De qué manera? No poniendo obstáculos, no estorbando, no molestando a los hermanos, sino que la adoración es lo contrario a eso, es contribuye a la paz y a la edificación
mutua. Y viene la advertencia, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Ven eso? Entonces allí tenemos, volvemos acá, volvemos allí a esto. Entonces la adoración en la dimensión externa, o sea, cómo lo recibe, cómo esa adoración se muestra al prójimo, cómo el prójimo ve esa adoración o cómo es afectado por la adoración del creyente, tanto el creyente como el hermano creyente como el inconverso, es cómo nos comportamos. Eso se va a ver reflejar allí. Vamos a ver ahora entre los inconversos, vamos a prestar más atención a los inconversos, en cómo nos comportamos ante los inconversos. Para eso vamos entonces a Efesios 5:15 y Colosenses 4:5. Empezamos aquí de una vez. Quiero hacerlo así porque si no tienen Biblia, sí me ven todos aquí en la pantalla. Entonces vámonos a Efesios 5. Efesios 5, 5:15. Y mira lo que dice Efesios 5:15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. ¿Cómo andáis? Esto es cómo camináis o cómo vives. Por tanto, tened cuidado cómo vives, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, vámonos al pasaje que inclusive aquí, a ver, aquí nos va a comparar, nos va a mandar a compararlo con Colosenses 4:5. Y miren lo que dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera. Estos los de afuera son los inconversos. Aprovechando bien el tiempo. Ven que es el versículo paralelo. Entonces, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y el pasaje paralelo va a decir entonces que andad sabiamente con los de afuera. Entonces, vemos que la adoración se refleja en una dimensión externa y afecta a nuestro entorno, afecta a las personas que están a nuestro lado. No hemos mencionado un canto, no hemos mencionado instrumentos musicales, estamos hablando de vivir. Y eso, aquí nosotros vamos a ver que el apóstol va, esto acuérdense, grábese esto, está en Efesios 5, pero vamos a ver ahorita cómo eso entonces yo lo voy a reflejar, o sea, ¿qué tiene que ver eso con adoración? Y eso vamos a verlo en el siguiente punto. Entonces tenemos ya en la adoración en la dimensión externa se refleja en cómo nos comportamos con nuestros hermanos, cómo nos comportamos ante los inconversos, y ahora vamos a ver en el evangelismo, Romanos 15, 16. Vamos a pasar a Romanos 15, 16. Si tiene su Biblia y su raye como sea. Igual yo lo comparto acá, pero haga sus anotaciones. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Ok, tenemos aquí Romanos 15, 16. Dice así. Preste mucha atención. Para ser ministro, bueno, voy por acá, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Para qué fue dada esa gracia? Para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando de manera aceptable, ministrando de manera, perdón, de sacerdote, ministrando de manera de sacerdote, ya, ahí vemos, oficiar, ejercer el culto sagrado, el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Ok, voy a hacer una pregunta. Aunque estamos grabando, no importa. Usted responda ya sea en el chat o dígalo.
La pregunta es la siguiente. ¿Se acuerdan? Bueno, este ya es el tercer curso de teología de la adoración. Los que han estado en los tres pueden responder tranquilamente. ¿Qué palabras que se usaban en el Antiguo Testamento referente a la adoración encontramos en este versículo 16? A ver, ¿quién lo dice? ¿Mm? ¿En el chat o el que quiere decir en persona? O sea, en decirlo, pues, como sea. A ver, ¿qué palabras? Versículo 16. ¿Qué palabras que están, que hacen referencia a la adoración en el Antiguo Testamento usted va a encontrar allí en ese versículo? Vamos, interactúe para que no se me duerma. Versículo 16, aquí está, voy a ponerlo aquí. A ver, ajá, ofrenda aceptable, ajá, exactamente, santificada, ministrar, sí, sacerdote, exacto. Ah, el Espíritu Santo no tanto, pero santificada. Ahí está, eso así las pusiste. Ok, bueno, las dos respuestas están correctas, están correctas. Vean todas las palabras que hay. Digamos, Jan puso una sola que es ofrenda aceptable, pero bien pueden ser dos, ofrenda y aceptable. Realmente vamos a verlas como dos. Ofrenda aceptable, santificada tres, ministrar cuatro, sacerdocio, sacerdote cinco. Eh, a ver qué más, a ver, ok. Entonces, noten esto, ¿de qué está hablando el apóstol aquí? Vean, aquí dice evangelio y dice gentiles. Y él ministra. Esto es evangelismo. O la iglesia ha olvidado el evangelismo. Muchos dicen, sí, sí, que, que, que esta es la generación, Dios levanta una generación de adoradores, el Señor está levantando una generación de adoradores y todo eso, y hablan así como que sí, que el Señor te está llamando a esta nueva generación de adoradores, pero no hay evangelismo. No hay evangelismo. Ellos creen que evangelizar es pararse como Marco Brunet en un tren y ponerse a cantar canciones ahí que los inconversos están y que qué es lo que están cantando esa gente. Yo no sé. Imagínate en un bus y está el inconverso así. Y en un bus tan al que está sentado en el trono. Al que y el inconverso dice, ¿quién está sentado en el trono? Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Y el inconverso dice, y te quedas ahí, sea la gloria, y demora media hora y sea la honra y el poder, sea la gloria, y de media hora ahí dándole esa la gloria, y el inconverso dice, oye, pero tu man tan es loco que lo que... Eso no es el evangelio, eso no es evangelizar, eso no es evangelizar. Entonces, dígame usted en esta noche, si usted ha visto que el evangelio no entra en la adoración para la gente actual, compartirle de Dios a alguien, o sea, compartirle el evangelio a las personas, hoy nadie lo ve como adoración. ¿Por qué? Porque cuando se habla de adoración se habla solo de música, música, cuando es lo último, hermano. La música es una forma de expresar adoración, pero la música no es la adoración. Entonces, ese es un problema. Entonces, vemos la adoración entonces en la vía externa, perdón, la vía externa, entonces se refleja en cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Dos, cómo nos comportamos con los inconversos. Cómo evangelizamos. Tercero, cómo evangelizamos. En el evangelismo se ve la adoración. En otras palabras, le voy a decir algo. Si tú puedes evangelizar a alguien que necesita de Dios y tú no le hablas,
y tú dices ser adorador, no estás adorando. ¿Ya? Ahora también, ¿cómo se llama? No es hacerlo a lo loco, ¿no? También, ya eso hemos hablado también en otras ocasiones, pero ustedes saben a lo que me refiero, que el evangelismo entra en la adoración. No podemos sacarlo de allí. Vamos a ver otro que tampoco la gente jamás va a relacionar con adoración, porque aquí la gente pilinqui, mezquina, egoísta, no va a aceptar esto y tiene problemas con esto. El compartir con el que tiene necesidad. Y eso está en la Biblia también. Compartir con el que tiene necesidad. Vamos a ver ese tipo de adoración. Todo esto estamos hablando es la vía externa o la dimensión externa de la adoración. Adoración en la dimensión externa. Vámonos a Filipenses 4 y vamos de nuevo a hacer el mismo ejercicio. 4:18. Dice aquí el apóstol, y noten lo que dice aquí, que está hablando de dinero. Dice el apóstol, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente vuestra cuenta. Ojo. O sea, el apóstol aquí empieza diciendo que lo que tú le das a él realmente se te devuelve a ti. Ahora, esto no es que tú vas a dar para que se te devuelva, porque ya ahí estás dando de mala forma y no, y dice, no des ni por necesidad ni con tristeza, o sea, y ese ni no des con necesidad involucra no des como por trueque, no da cada uno como propone su corazón y con alegría. Entonces, aquí el apóstol dice que no busca dádiva en sí, sino que busca que el fruto de eso aumente en la cuenta de ellos mismos, no en la de Pablo. Y dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Y, ojo, lo he recibido todo y tengo abundancia. ¿Le recuerdo dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. Bien. Entonces, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. O sea que aquí está hablando de cosas para sus necesidades, llámese necesidades personales, también alimentos, también necesidades de cubrirse en las noches, porque esa cárcel no era un hotel, así que de hecho para nada, como predicó ya del domingo, eran cárceles donde se sufría, y más en aquella época. Entonces, las cárceles no eran un hotel. Entonces dice, tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. ¿Cómo define Pablo lo que enviaron ellos? De nuevo, ahí vemos la adoración. Veamos las palabras utilizadas en los sacrificios que representaban la adoración en el Antiguo Testamento. Olor fragante o fragante aroma, que significa holocausto, olá, sacrificio aceptable. Imagínense, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Noten que Pablo no lo deja con una sola definición, sino que dice lo que habéis enviado, 2 puntos, fragante aroma, o sea que a Dios, ojo, fragante aroma no es fragante aroma para Pablo, para Dios, para Dios. La ayuda que le enviaron a Pablo, Dios la recibe de esos hermanos con olor fragante, eran para Pablo, pero Dios la recibe con olor fragante. Pero también noten, es un sacrificio aceptable, es un sacrificio aceptable. Y tercero dice agradable a Dios. O sea, Dios lo recibe con agrado. Y vemos de nuevo, entonces esto quiere decir que es adoración. En otra palabra, Pablo dice, todo lo que ustedes me han enviado, toda la ayuda que me han enviado económica y de víveres, es adoración. Entonces vámonos de nuevo a lo que dice Juan. Primera de Juan. Entonces, si el hermano está danzando, brincando y la gente dice, wow, este hermano es un adorador, qué tremendo, míralo cómo brinca, cómo salta, pero sabe que el hermano que está al lado, en la banca de al lado, tiene necesidad y no saca ni $1 para ayudarlo, no es un adorador, hermano, por más que brinque, salte y cante remolineando, porque Juan dice, si ves a tu hermano pasar necesidad y no le ayudas, no suples para su necesidad y tú tienes,
Juan dice, ¿cómo podrá el amor de Dios estar en ti? Entonces, traducido en el lenguaje de Pablo, es cómo podrás ser un adorador, porque ni siquiera eres un cristiano. Y ya hemos visto en este curso de teología de adoración que solo el cristiano puede adorar. O sea, ven cómo todo va encajando con todo lo que se ha dado en teología de la oración y cómo va encajando cada clase en como un rompecabezas en todo lo demás. Y cómo no es el pensamiento solo de Pablo, sino de Juan y de los demás. Entonces, es el pensamiento del Señor que nos transmite a través de su palabra. Entonces, repasemos rápidamente hasta aquí. Entonces, tenemos que la adoración como un estilo de vida se va a reflejar en tres dimensiones y la dimensión que vimos primero es externa. La oración debe reflejarse entonces en cómo nos comportamos con nuestros hermanos. O sea, si yo estorbo al hermano, si yo soy una persona que ando provocando a mi hermano y soy motivo de pecado para mi hermano y soy una persona que estorba a mi hermano y en la fe le soy molestia, yo no estoy adorando. Pero si tampoco soy ejemplo al mundo y el mundo no logra ver que yo ando sabiamente, que yo vivo eh, como sabio y no, como insensato y no como sabio, entonces yo tampoco estoy siendo un adorador. Eh, si no evangelizamos y tenemos oportunidad y aún así nos rehusamos a evangelizar, tampoco somos adoradores, aunque brinquemos y saltemos y toquemos la guitarra y la batería y todo esto en la iglesia. No, no somos adoradores, porque la adoración también se muestra en el evangelismo. Y no lo digo yo, ahí están viendo los pasajes y están viendo las palabras de adoración. Eh, para los que no estaban, pues las palabras de adoración que ya sí vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el griego y el hebreo las estuvimos viendo, así que por eso hago referencia a esas palabras. Y entonces tenemos que la cuarta forma externa en que la adoración se refleja es compartiendo. O sea, la adoración, en otras palabras, la adoración es dar. Entonces, ven que no puede ser la adoración cuando tú piensas, no, yo voy a la iglesia a recibir, ya te das cuenta que ya tu mentalidad no es de adoración, porque todo lo que vemos es dar, la adoración es dar al que tiene necesidad, dar amor y entender a tu hermano en vez de ser tropiezo. Eh, También dar un buen testimonio ante los de afuera, dar el evangelio, compartir el evangelio a que lo necesite, no se trata de dar. La oración se trata de dar. Entonces, eso, repito, va en contra de la idea de que yo digo, hoy el culto no me gustó porque no recibí nada. Estás mal enfocado. Va en contra de la idea de que hoy el culto estuvo frío, no sentí. O sea, toda esa idea de que hoy no sentí, que hoy no disfruté, que hoy no me gustó, esa idea es satánica, eso no es de Dios. Sí. Yo no he escuchado a un hermano que entienda la adoración correctamente que diga que no recibió en un culto. ¿Saben por qué? Porque él no va pensando en recibir, sino en dar. Y cuando él va y da todo al Señor y se goza y en la palabra, él da su corazón para recibir esa palabra, siempre será edificado. Siempre será edificado. Entonces no se trata de ir a recibir, de ir a buscar, de ir a que te den. Se trata de dar. Ve y da al Señor. ¿Y qué tienes que dar? Tu vida. Tu vida. ¿Y qué implica tu vida? Todo lo que tú eres, haces, todo. Eso es tu vida. Bien, pasemos entonces a la segunda vía. Ok, antes de eso quiero leer lo que dice MacArthur aquí. La adoración puede expresarse al compartir amor con los hermanos creyentes, al compartir el evangelio con los que no creen y al satisfacer las necesidades físicas de las personas. Podemos resumirlo en una sola palabra. La adoración es dar, es amor que comparte. Y de ahí entonces vamos a ver la adoración en la dimensión interna. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita en la adoración en la vía externa? Hablamos de Efesios 5 y yo dije que después iba a haber de nuevo un poquito más de Efesios 5. En la hora de la dimensión interna, la dimensión externa es cómo afecta mi adoración a Dios, a los demás. Y la adoración interna es cómo la adoración me afecta a mí. ¿Ya? Repito entonces, la adoración en la dimensión interna es cómo la adoración me afecta a mí. La adoración en la dimensión externa es cómo afecta a los demás, mi adoración a Dios, y la dimensión interna es cómo afecta la adoración a mi persona.
o cómo la debe afectar. Y para eso entonces vamos a ver rapidito Efesios 4, el 31, luego el 5, 1 al 5 y luego del 8 al 10. Y concluimos allí. No, todavía no hemos concluido. Que escuché que decía, ok, déjame buscar aquí entonces, vamos a compartir. Bien, veamos entonces aquí rapidito Efesios entonces. Efesios 4, 31. Estamos ahora en la dimensión interna de la adoración. O sea, ¿qué hace la adoración a mi persona? Y dice aquí lo siguiente. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. ¿Ven? Eso, ¿dónde se da? Internamente. Note que todo esto que está aquí se da internamente. Se ha quitado de vosotros la amargura. La amargura es algo que se produce en el interior, el enojo también, la ira también. Ya los gritos es un reflejo externo de ira, enojo y amargura. O sea, la amargura, se transforma, tú te enojas, tú te puedes airar, pero no pecar. La amargura es cuando el enojo y la ira insisten y cuando ya eso te ha contaminado, entonces tú te vuelves una persona que te hablas de gritos, hablas mal de los demás, ofendes. Y aquí dice, así como toda malicia. ¿Y de dónde dice que sale la malicia? De nuestro corazón, todo tipo de maldad sale de nuestro corazón, dice la Biblia. Así que la adoración tiene que reflejarse en una dimensión interna para que pueda ser externa. Y esto tiene que estar primero. Claro, si yo no he quitado de mí toda amargura, todo enojo, toda ira, yo no podré evitar ser piedra de tropiezo para mi hermano y no podré hacer adoración en la dimensión externa. Obviamente, si también yo todo soy malicioso y en el sentido negativo, todo lo pienso mal, obviamente tendré mis reservas en ayudar a mis hermanos y todo esto, ¿no? Pero, ok, Pablo, ¿y eso en qué lenguaje de adoración aparece allí? Pues bueno, vamos a ver más abajo, vamos a ver ahora el 5 ahí mismo, acuérdense que esto no está dividido así en la mente de Pablo. Pablo no dijo de que, ok, ahora el 32 dijo esto y ahora, ok, el capítulo 5 voy a hablar el andar de los hijos de Dios. No, Pablo escribió una sola carta donde está todo esto seguido. Y cuando Pablo dice ir a grito, maledicencia, así como toma malicia, dice, sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos en amor, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora noten, sed pues, ahí se dan cuenta que es una continuación de lo que está diciendo. O sea, en vez de ser amargos, enojones, irascibles, dice, mejor sean imitadores de Dios. Sed pues, de hecho es un imperativo, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como Cristo os amó. Ahora noten, vamos a buscar el lenguaje de adoración aquí. Ahora noten esto, sed pues imitadores de Dios y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuáles son las palabras ahora de adoración allí? Ofrenda, sacrificio y fragante aroma. ¿Se dan cuenta de nuevo? O sea, hermanos, sed imitadores de Dios de ser un adorador, porque aquí vemos las palabras de adoración, ofrenda, sacrificio y olor fragante, fragante aroma. ¿Ven? Para olor de fragancia, imagínense esto, lo que traduce ahí literalmente, aquí dice literalmente para olor de fragancia. Entonces noten esto, sed imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor. Andando en amor nosotros entonces es que vamos a ser imitadores de Cristo y imitando a Cristo entonces vamos a poder ser nosotros también como Él fue, ofrenda, sacrificio a Dios, olor fragante. Ahora noten con lo que estamos comparando, el Señor, Él se ofreció como ofrenda en la cruz, Él fue ese sacrificio por nuestros pecados para Dios y el Señor lo recibió con olor fragante. Así nosotros tenemos que vivir. Ahora, ¿se dan cuenta?
O sea, quitando estas cosas, se afecta la adoración interna, en la dimensión interna, y podemos obviamente reflejarla, pero vemos que aquí está el lenguaje de adoración. Pero seguimos con más. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, que ni siquiera se mencionen entre vosotros, o sea, entre ustedes, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Ojo, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, y acuérdense que la idolatría también se trata en un lenguaje de adoración. La idolatría es la adoración falsa. Tiene herencia, o sea, ¿qué quiere decir? Que todo el que practica eso es idólatra y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, más adelante, ahí es que nosotros leímos en antes, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Mira lo que dice aquí, inclusive no participé en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Entonces, estamos viendo allí, en esa porción, claramente que la adoración en la vía interna debe reflejarse en estas cosas. O sea, es adoración. Entonces, resumiendo el tema de hoy, que no vamos a terminarlo, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, el tema de hoy vemos que la adoración, vimos dos dimensiones de la adoración, que la adoración externa es como la adoración a Dios, nosotros la reflejamos al mundo, tanto primero a nuestros hermanos, luego a los inconversos, luego en el evangelismo, luego en la ayuda a los que necesitan, y luego vimos la adoración interna, cómo nos afecta a nosotros mismos. O sea, si yo, y es que yo lo digo y lo menciono siempre porque tengo que barrer con ese pensamiento de adoración que se tiene en las iglesias, que el que salta, que el que llora en los cantos y el que se quebranta en los cantos es un adorador. Pero si él sale y muestra malicia, enojo, ira, maledicencia, él no está siendo un adorador porque la adoración interna no se ha producido. Aunque llore, aunque esté cantando de que la niña de tus ojos y esté llorando ahí, ¡ah! No, si este hermano, el hermano de brinca, salta y cuando salió del culto, lo que fue piedra de tropiezo para un hermano, eso no es adoración porque no se está produciendo. El adorador verdadero puede ser una persona que ni siquiera parezca que está cantando, y eso que también tiene que cantar, pero ojo, habló con una persona que aparentemente está quietecita ahí en el canto y dice, mira, esa persona no se goza. Esa persona ni siquiera sabe adorar, mira, no es un buen adorador, pero tú lo ves que edifica a sus hermanos, que demuestra el fruto del Espíritu, que anda como hijo de luz, ese hermano es más adorador que el que está haciendo actos externos de adoración. Y ojo que hay una diferencia entre dimensión externa y actos externos, porque la dimensión externa es cómo se refleja la interna, pero el acto es simplemente algo que se hace, pero que no necesariamente no está producido, no es producido por una verdadera adoración. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro. No se trata. Ahora, si una persona cumple con estos requisitos de la adoración externa y también cumple con lo que es la adoración interna, y encima de eso, esa persona llora, salta, brinca, gloria a Dios, tremendo, tiene todo, tiene todo. Porque tampoco estoy diciendo que es malo llorar en los cantos o gritar en los cantos o saltar en los cantos. No, no. Lo que está mal es nosotros pensar que eso es adoración solamente. Y de hecho, muchas veces entonces juzgar al adorador por los saltos y por los llantos antes que por sus obras. ¿Ya? Que ahí están claramente. Claramente vimos que Pablo habló de que su ayuda cuando estuvo en prisión, de que como lo de Filipo le mandaron dinero y le mandaron víveres. Como dice que eso no, él no le llamó eso una bendición, como la gente que gracias hermano por esta bendición. O sea, sí es una bendición, pero realmente eso es adoración a Dios. Ahora en la iglesia se recoge la ofrenda, y yo siempre lo he dicho, y gracias a Dios nosotros estamos bastante claros en eso y no veo eso, pero a veces la ofrenda, siempre he dicho que me molestaba ver una iglesia donde cuando la ofrenda la gente empezaba a contarse los chismes.
Mientras van a dejar su ofrenda, están en que, y esta semana que hiciste, y viera que yo fui a la playa, que no sé qué cosa, y ponen la plata en la ofrenda y se regresan y que sí, vamos a planear un viaje, vamos, eso va. O sea, hermano, y volvemos, no es que yo quiera ser legalista o más ortodoxo, sino que si la ofrenda es adoración, yo tengo que ir a ofrendar también con adoración. ¿Ya me entienden? O sea, ofrendar también es adorar. Entonces yo tengo que hacerlo con reverencia. Porque si yo no le hago esa reverencia, entonces yo no estoy adorando correctamente. Entonces, por eso nosotros en la Roca ahí ven siempre que yo digo, por favor, con la misma reverencia, deje su ofrenda. Y gracias a Dios se logra la Santa Cena, Dios mío, más adoración todavía. Eso la gente tiene que tratarlo con respeto. Entonces, vemos que la gente cree que por eso pasa esto, porque creen que nada más el espacio, los cantos. Ahora pasemos a la adoración. Hermano, de que usted se paró adelante y dijo, vamos a orar para dar inicio al servicio de hoy y empezó la adoración congregacional. Pero como dice Sujel Michelén, si usted en toda la semana no leyó su Biblia, no oró, no estuvo con el Señor, usted llegó ahí, usted no empezó ninguna adoración, usted llegó a un servicio donde otros están adorando, pero usted no está adorando, porque tampoco se llega a la iglesia a adorar, sino que se va a la iglesia a seguir adorando. O sea, cuando va a la iglesia, usted va a seguir la adoración que ha hecho en toda la semana. Si usted en la semana no adoró, usted llegó a la iglesia y no adoró. Por más que brincó y saltó y hizo todo lo demás, ya no, ya el domingo usted no puede arrancar el motor. El motor de la adoración se inicia el domingo cuando se sale del culto.